esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
Bendiciones, hermanos, esta mañana. Tengan ustedes un buen día y nos juntamos por este medio y en este día para glorificar al Señor a través de la enseñanza de su palabra, de recibir enseñanza de su palabra, de agradecerle por lo que nos ha permitido ver el nuevo día y por estar gozando de salud. A pesar de todas las dificultades, el Señor está con nosotros, así que estamos agradecidos. Estamos luchados, pero somos vencedores. Así que damos gracias al Señor este día. Y quiero esta mañana compartir un mensaje de fe, de aliento, un mensaje donde podemos ver la mano, la misericordia de Dios, podemos ver la gloriosa mano del Señor librando a las personas de la opresión del diablo. Y esta mañana, vamos a leer un párrafo de una parte de la Biblia muy conocida, en Hechos capítulo 12, versículo 6 dice: Pedro liberado de la cárcel. Y cuando Herodes, dice la palabra, le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le guiaba, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué hermosa experiencia la de Pedro. Qué gran bendición la de tener un Dios tan fuerte, tan grande, tan misericordioso, un Dios tan poderoso. Amén. Y nosotros sabemos que el mismo Dios de ese tiempo es el mismo que está hoy con nosotros. Así que era una situación extrema. Herodes había tratado de granjearse la simpatía de los judíos que no amaban al maestro, y ya había decapitado a otro mensajero del Señor, y la gente le había agradado lo que él hizo. Entonces él había preparado la vida de Pedro para también hacer lo mismo. Esta historia me hacía acordar cuando leía de la vida de Sansón, cuando él lo traen al Coliseo, a donde ellos se reunían, para burlarse de él y para que la gente, decía, se divirtieran. Este hombre también hacía lo mismo, Herodes, y estaba tratando de granjearse la simpatía de los judíos a través de estas cosas. Pero él estaba por matar de vuelta a otro servidor de Dios, pero el Señor Dios Padre se disponía a librarlo de la misma muerte. Y vemos acá la situación de Pedro, y podemos ver en semejanza a Herodes por el lado del mismo enemigo, del mismo diablo tomando el control. Y podemos poner la vida de Pedro encarcelado como están hoy día las personas encarceladas. Propiamente la cárcel no, sino que la cárcel puede ser infinidad de cosas que nos tienen presos, que nos tienen
tomados en cadenas, nos tienen tomados en grillete para que nosotros no podamos estar libres. Pero acá hay unas cuantas enseñanzas que a mí me gustaría verlas. Dice capítulo 12, versículo 11, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué le puso tanta custodia? Estaba presente la muerte del Señor, estaba presente que el Señor había resucitado, estaba presente de que el pueblo había visto que Cristo había resucitado. Y parecía ser que contaba este hombre que con la fortaleza y con los soldados que había puesto a custodiarlo, estaba seguro de que Pedro no iba a salir del lugar. Pero él no pensó en que hay un Dios todopoderoso. Hermanos, qué impresionante que es cuando nosotros podemos pensar en el Dios todopoderoso, omnipotente, Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. Usted sabe que la historia dice que los soldados que estaban al lado de Pedro tenían aparentemente los grilletes puestos en la mano del soldado con la mano de Pedro. Las cadenas no sé cómo serían de largas, pero aparentemente era así, estaba engrillado el Pedro con los soldados. O sea que aparentemente no había forma de que Pedro podría moverse o salir de ese lugar sin que los soldados lo supieran. La mano y la misericordia de Dios. Amén. No se sabe si los soldados durmieron, no se sabe si los soldados estuvieron como estáticos, pero sí sabemos que el Señor lo libró a Pedro de ese lugar. Amén. Cuando la persona en una vida pecaminosa, en una vida sin Dios, empieza a caminar y a ser atraído por las cosas del pecado y por la misma corrupción que el enemigo pone en la tierra, en el mundo, y empezamos a introducirnos a lugares y a ponernos en lugares donde el enemigo nos lleva, nos atrapa, nos hace caer y al último terminamos así, engrillados, encarcelados, en la oscuridad y perseguidos por la ley tantas veces, privado de la libertad. Esta es la forma en que se describe el pecador. Empieza en un lugar tranquilo, pero el enemigo lo lleva a un lugar donde es encerrado. Pedro está en ese lugar por predicar el Evangelio, pero yo estoy hablando de un ejemplo. El enemigo quiere que nosotros estemos así, apresados y atados. Y la Biblia dice que el enemigo ha venido a matar y a destruir. ¿Qué le iba a pasar a Pedro al otro día si el Señor nos libraba? Iba a también ser muerto seguramente. Pero la mano de Dios estaba con él. La mano de Dios estaba trabajando. Y esto es una cosa tan importante, hermanos, que nosotros podamos ver en la Biblia y aprender de todas esas enseñanzas. Y Pedro dice, estaba en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. La iglesia, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de los hermanos? ¿Cuál es el trabajo que dice la Biblia que debemos orar los unos por los otros?
Amén. Dice la Biblia en Colosenses 1:13, dice, el cual nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de Cristo. La luz que se introdujo junto con el ángel es la luz del Evangelio, la luz de la palabra. Sabemos que cuando llega la luz, las tinieblas retroceden. Cuando llega la luz a una persona que está encarcelada por el pecado, que está atrapada por el pecado, la persona empieza a verse tal cual está y tal cual es la necesidad. Pero si ha llegado la luz del Evangelio, si ha llegado la luz a nosotros, es porque podemos podemos tener abiertos los ojos espirituales para ver en qué tenemos que cambiar. Y acá hay otro detalle que dice que el ángel le dice, el ángel por supuesto no lo toca fuertemente, lo toca, dice que Pedro estaba durmiendo, el versículo 6, entre los soldados sujetos con cadenas y los guardias de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó el ángel, tipo del Evangelio, y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Qué hizo la luz? Resplandeció. Cuando una luz resplandece en un lugar, empiezan a verse todos los errores, empiezan a verse todos los defectos y todas las dificultades. La luz resplandeció en el lugar. Por eso decía recién que no sé cómo habrá sido con los soldados que estaban dentro. Pero miren, qué bonita este testimonio. Dice el 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Acá hay otra enseñanza también. ¿Por qué dormía Pedro? Algunos pueden decir que era el Pedro dormilón. Sí, puede ser. ¿Por qué, si él conocía al Señor, por qué estaba durmiendo? Pero también yo me hice otra pregunta. ¿No sería que él tendría la tranquilidad en quien había confiado? ¿Que él tendría la certeza de que estaba en la voluntad de Dios de todo lo que le estaba pasando? Y él dice que el ángel llegó y lo tocó para que él despertara. Amén. Entonces, que nosotros estemos durmiendo de una forma espiritual, hay una palabra que dice, despiértate tú que duermes y el Señor te librará. Despiértate. Cuando llegó la luz, llegó el Evangelio, llegó el toque del Señor, despertamos entonces. Pero hay otro detalle grande también, que cuando él es despertado, le despertó diciendo, levántate, le dio una orden, levántate pronto. Y dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate pronto. Hay una palabra en hebreo que dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque es de repente, serás quebrantado. De repente el Señor hace las cosas. Hermanos, y se cayeron las cadenas de la mano. Y le dijo el ángel, cíñete, porque él se había sacado las ropas, se había sacado sus sandalias, para estar seguramente más tranquilo. Se había sacado su túnica para poder dormir. Pero el ángel le dice, como dándole el tiempo, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. ¿Qué hizo? Lo hizo rápido,
tenemos que ser sabios. La persona tiene que ser sabia para escuchar la voz de Dios. Y a veces estamos encarcelados, estamos oprimidos por alguna situación, pero no escuchamos la voz de Dios. No vemos la luz del Evangelio. Y si vemos la luz del Evangelio, tal vez por alguna cosa no queremos escuchar la voz de Dios. Y está la libertad para nosotros, está la salida de los problemas para nosotros. Está la oportunidad de salir del encierro de una situación que nos apremia. Qué bueno que es obedecer al Señor, hermanos, en nuestra vida. Dice el versículo 8, le dijo al ángel, ciñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Hay otra palabra que dice, toma tu cruz y sígueme. El Señor quiere que nosotros le sigamos las pisadas, que podamos conocerle. Amén. Sígueme. Y saliendo, ¿qué hacía el ángel? ¿Qué hacía Pedro? Le seguía. Pero él no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, una puerta, por lo que se da a entender, una puerta pesada, una puerta que había que manejarla de una forma con muchos hombres. La puerta de hierro que daba a la ciudad. Dice, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pedro no podía entender, pero cuando él se vio en la calle y vio que el ángel desapareció, se dio cuenta que estaba viviendo en lo sobrenatural con el ángel. El Señor lo había librado de las cadenas. Seguramente él pensaría, ¿cómo hizo el ángel para sacarme de ahí adentro con tantos guardias y con la cadena que me estaban haciendo peso en mis manos? Seguramente en los pies también. Él se haría la pregunta. Ahora, el que recibe al Señor, el que espera en el Señor, debe saber que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de los milagros, es un Dios de lo sobrenatural. Aunque la mente del hombre, aunque la mente del Herodes, aunque la mente del enemigo crea que ha puesto barrera y que te tiene seguro, si le creemos al Señor, si hemos escuchado la luz del Evangelio, si hemos visto la luz del Evangelio, si hemos escuchado la voz del ángel, si hemos sentido el toque de Dios en nuestra vida, es necesario que nosotros estemos atentos y seamos diligentes para obedecer a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Hermanos, debemos saber que todas las vidas de cada uno de los individuos que pisamos la tierra estamos en las manos del Señor. Amén. La Biblia dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y para cada persona hay un tiempo debajo del sol. Y Dios lo ha determinado así. Cuando llegue el momento de que el ángel se arrima a nosotros para darnos libertad, debemos estar dispuestos a obedecerle y a seguirle. Habrá alguien que está encarcelado que dice, no, a mí esto no me libera a nadie. Habrá pensado alguien, no, como me han cercado las cosas, no sé si pueda salir. Es hora de confiar y es hora de creerle al Señor. Amén. Por más que esté celda adentro, en la oscuridad, que esté lo más dentro posible, privado de la libertad, y con tanto apremio, con tanta custodia, el Señor te hace libre.
Amén. Porque el cambio que el Señor hace primero lo hace en el corazón, en la mente. Y también trae liberación al cuerpo. Y cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y cambia nuestra manera de ver las cosas. Amén. Él trae la vida para nosotros. Mire, el relato sigue, que es muy bonito y ustedes seguro lo conocen todos. Apareció el poderoso libertador del Evangelio. El libertador, el Evangelio. El libertador sería el Evangelio. ¿Qué trajo el ángel? Trajo luz. El Evangelio trajo luz. Entonces, en Efesios 5:14, donde yo dije recién la referencia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando el ángel dice, levántate, le dio ánimo. Levántate. El Señor te dice hoy día, levántate. Te da ánimo el Señor. ¿Quién está caído? ¿Quién está desmoralizado? ¿Quién está desesperanzado? Es hora de escuchar la voz de Dios. Es hora de obedecer la voz de Dios. Y es hora de no tener duda, de no pensar y no tener temor. ¿Sí? Pasaron entre los guardias. El Señor, cuando viene a nosotros, dice que nos hace invisible. Que el Señor nos haga invisible, hermanos, en esta pandemia. Que el Señor nos haga invisible a todo dardo del enemigo. Que el Señor nos haga invisible a todo contagio. Y si por ahí alguien tiene que sufrir o pasar por algo, sepa que el Señor está con nosotros. Sepa que Él va abriendo las puertas adelante nuestro, por más pesadas que sean las puertas. Amén. Llega la luz. La situación peligrosa y las situaciones de muerte que podemos tener para el Señor son como nada. Para Él no hay nada imposible. El Señor está hablando a los corazones y en este tiempo donde tal vez hay tanto desazón, en este tiempo donde hay tanta incertidumbre, hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no sacar la mirada del Señor. Hay que tener mucho cuidado de no perder esa fe que el Señor ha puesto en nosotros y que tenemos en Él. Mire lo que pasó en la casa de esta mujer, que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, el versículo 12 estoy leyendo, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban haciendo oraciones y era en hora de la noche, deshora de la noche. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo, es como que se puso en una situación que no sabía qué hacer primero. Salió corriendo adentro y dio la nueva a que Pedro estaba en la puerta. ¿Qué le contestaron los hermanos que estaban orando? Estás loca. Hermanos, muchas veces oramos y clamamos al Señor por una determinada situación y el Señor está haciendo la obra y no lo estamos entendiendo. Hermanos, es bueno que en este tiempo nosotros podamos creerle al Señor. Es bueno que en este tiempo nosotros podamos afirmar nuestros pasos en el Señor, porque Él está por nosotros. Por eso decía recién que algunos pueden criticar la situación de Pedro, que estaba durmiendo en la cárcel, en vez de estar clamando, orando. Para mí, también Pedro tenía razones para estar durmiendo, porque él seguramente descansaba en el Señor. Descansaba también en la iglesia, que como cuerpo de Cristo estaba haciendo oraciones de intercesión, y el Señor respondería. Ahora, si hacemos oraciones de intercesión y clamamos al Señor, es correcto que creamos lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo.
Pero la situación de estos hermanos no fue así. Ellos le dijeron a la niña, estás loca, ¿sí? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que hablaran despacio, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel testimonio de un redimido. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Seguramente porque al otro día de lo que había pasado, se armó alboroto en el pueblo, porque Pedro había desaparecido. Desgraciadamente, los soldados de esta cárcel y los que custodiaban a Pedro, Herodes los mandó a ejecutar. No pasó como cuando Pablo, el carcelero, se convirtió al Señor, y Pablo volvió y se puso él en la cárcel para que él no fuera castigado y muerto. Pero el Señor lo sacó con mano poderosa. Hermanos, es tiempo de creer al Señor. Es tiempo de venir a los pies de Cristo y echar nuestra fe, poner nuestra fe en el Señor. Hay cosas que el Señor va a hacer que vamos a quedar atónitos. ¿Escuchó la palabra? Atónitos. Hay cosas que el Señor va a hacer que nosotros nos vamos a tener que pellizcar. Hermanos, que el Señor nos libre de dudar del Señor, que el Señor nos libre de no creer en el Señor. Hay muchos hermanos, tal vez que están pasando situaciones extremas y situaciones de encierro, situaciones de enfermedad, pero el Señor tiene poder para librarnos. El Señor tiene poder para sanarnos. El Señor tiene poder para hacer que nuestra vida cambie. Amén. Ya la cárcel puede tornarse en una enfermedad, la cárcel puede tornarse en una separación, la cárcel puede tornarse en una falta de trabajo. ¿Cuántas cosas pueden ser que sea la cárcel para nosotros? Pero el Señor ha venido para librarnos, para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Este es un párrafo de la Biblia, es un testimonio real donde nosotros podemos haberlo leído muchísimas veces. Hay una canción que viene a mi memoria, yo la anoté acá, dice, la cantaba mucho mi padre y decía, Cristo es la roca de poder, escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder, Él calmará la tempestad. Y dice, tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme, libérame. Amén. Gracias por el conocimiento de la palabra que podemos tener hoy. Gracias porque podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha librado. Gracias porque podemos seguir confiando en el Señor. El hombre, tipo de Herodes, tipo del diablo, puede pensar y cercarnos de muchas formas, pero el Señor de ahí. La palabra dice que caerán 1000 y de 1000 a tu diestra, más a ti no te tocará. Todos dependemos del Señor, hermanos. No hay nada imposible, Señor. No hay nada imposible para el Señor. Todo es posible con Él. Así que tenga confianza en el Señor. No sé por lo que esté pasando. No sé la aflicción que haya. Qué tan profunda sea la cárcel. Cuántas cadenas tenga puestas. Pero yo sé que el Señor nos puede liberar. Así que en este día le damos gracias y gloria al Señor por su liberación. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada uno de mis amigos y mis hermanos que están viendo esta porción de la palabra, están escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro sanador,
Tú eres nuestro guiador. Tú eres nuestro Salvador, sanador. Tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque te hemos podido conocer. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. En este día yo oro y clamo, Señor, por cada vida, Señor, que está escuchando y viendo esta prédica, Señor. Yo oro, Señor, para que sean abiertos los ojos espirituales. Señor, que podamos tener abiertos los oídos espirituales para ver la oportunidad, Señor, y para ver el llamado, para escuchar el llamado tuyo, Señor, que tú nos haces. Y tú nos sacarás afuera, abriendo camino, y tú nos guiarás, Señor, a toda verdad. Padre, muchas gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en esta mañana que ellos puedan tener un día bendecido, que podamos aferrarnos, Señor, de tu palabra, que podamos aferrarnos, Señor, de tu consejo, que podamos aferrarnos, Señor, de esas bendiciones que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Yo bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios, hermano, gobierne cada corazón. ¿Sí? Hay una canción que dice, si el sol dejara de alumbrar y no brille más, yo igual confío en el Señor. No me va a fallar. Estar adentro de una cárcel es estar privado de la libertad, no poder ver con nuestros ojos carnales fuera. Estamos viendo una muralla, estamos viendo un encierro, pero el Señor te está viendo con ojo de misericordia. Amén, y vela por nosotros. Así que yo los bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús, y la paz del Eterno reine en cada hogar. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres.
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.